esperan grabaciones para pasar a la gente que no pasa clases. Quizás habilitemos de alguna manera la asistencia, más se puede poner la asistencia de todos ustedes, pero nunca he pasado asistencia en las clases normales. Comunicarles que vamos a este jueves tomar examen de ayudantía, nuevos ayudantes. Dice que hay 2 postulantes. No estoy de acuerdo con aquello porque había solicitado, o era lo lógico, que más o menos nombren directamente al mejor estudiante. Pero bueno, inicialmente querían ser 5. Vamos a hacer el examen este jueves, repito, de manera que el día viernes, me imagino, ya va a haber un contacto con ustedes, con un nuevo o nueva ayudante, no sé, para que puedan continuar con el apoyo a la materia. No sé si ha sido realmente importante la ayudantía anterior, pero sucede que más que tienen que concentrarse en las clases que damos, en esta clase particularmente, y hacer las preguntas correspondientes. Porque los ayudantes lo único que hacen es copiar problemas y tratar de explicarles aquello, ¿verdad? Tienen limitaciones. Espero que aprueben el día jueves, porque honestamente durante los últimos 5 años nunca un ayudante ha aprobado, muchachos. Siempre han reprobado. Son gente que quiere ser ayudante, creo que por cumplir, por no sé, por el sueldo, ¿por qué será? Yo quisiera que de una vez, hay gente buena, hay buenos estudiantes que han vencido esta materia, ellos deberían ser los ayudantes, ¿verdad? Pero se enfrentan con los antiguos que tienen bastante currículum, por decirles, en cuanto a méritos, y ahí pierden, y es una macana eso. Bueno, vamos a arrancar la materia ya, somos 33 personas, y es importante entonces atender a la clase, vamos a eso. El tema de hoy día es la medición de caudales. Cuando nosotros estamos estudiando o aplicando nuestra ingeniería en todas las operaciones unitarias que tenemos en nuestra formación, siempre es necesario conocer la cantidad de masa de fluido que se está utilizando en un proceso. Para realizar los balances básicos, más que todo, de un proceso, hay que conocer la cantidad de materia que se está procesando. Obviamente tiene que ir acompañado con la cantidad de energía necesaria para el proceso. Pero inicialmente, entonces, debemos saber exactamente qué es un caudal, ¿verdad? Entonces, hay que saber que tenemos varios métodos para poder medir el caudal. Todas ellas pueden ser clasificadas en 2 tipos. En medición directa, o la cantidad de fluido, y la método indirecto o de relación, con el efecto que tiene especialmente con la caída de presión. Cuando hablamos de fluidos incompresibles, pues estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Entonces aquí más que todo vamos a basarnos en la medición de caudal para fluidos incompresibles, porque la medición experimental del caudal para fluidos compresibles no es tan sencillo, muchachos. Bueno, de todas maneras, lo que más tenemos que dominar es la parte de fluidos incompresibles. Entonces, hay dos formas de poder medir de forma directa el caudal. Una es directamente saber la relación de peso-tiempo, ¿verdad? Y otra, conocer la relación volumen-tiempo. Por supuesto que el caudal de peso sobre tiempo requiere de sistemas especiales de pesaje, ¿verdad? Balanzas muy sensibles instaladas, por ejemplo, en lugar de donde queremos medir el caudal. Pero si hablamos de volumen sobre tiempo, esto es más sencillo, porque lo que hacemos es utilizar algún recipiente con capacidad conocida, con volumen conocido, y cronometrar el tiempo que tarda en llenar ese volumen. Bueno, entonces, por ejemplo, esta de la medición directa es la que nosotros tenemos que conocer, porque cuando vamos a una planta, normalmente no tiene medidores de caudal. No hay, muy pocas tienen un medidor de caudal directo. Por ejemplo, el caso de yacimiento sí tiene. Pero si ustedes van a una planta diferente a aquella, de alimentos, etcétera, difícilmente van a encontrar un medidor de caudal. Entonces tenemos que darnos modos para saber y medir el caudal.
Entonces, hay que saber la medición directa. ¿Cómo se hace? Necesitamos conocer, por ejemplo, una cierta caída de agua, ¿verdad? Es decir, conocer, tener la posibilidad de medir un cierto volumen, por ejemplo, una probeta, ¿verdad? Si hablamos de eso, de una probetita, o finalmente tendría que ser un recipiente de volumen conocido. Es decir, agarramos el recipiente, recogemos el líquido que estamos queriendo medir en el recipiente, pero en un tiempo dado. Es decir, ponemos una marca. Si fuera una probeta, por ejemplo, ustedes pueden poner, imagínense, 500 mcc, digamos, ¿no? Entonces ponen la probeta en el chorro, hacen la determinación del tiempo que tarda en alcanzar ese volumen. Entonces estamos hablando de medición de volumen respecto del tiempo. Eso, como es una medición que nos lleva a posibles, digamos, errores de medición, es necesario hacer mínimo 3 mediciones para sacar un promedio. Entonces, esto aquí viene quiero comentarles algo que pasó como experiencia muy interesante. Yo estaba en un momento visitando la fábrica que teníamos nosotros de la papelera, que estaba ubicada allá en Purapura, ¿verdad? Supongo que la conocían. Llegando al lugar, vi salir del grupo de dentro de la planta un joven, così, me dice, ingeniero, ayúdeme. Caramba, yo me sonríe, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, muchacho, ¿quién está queriendo pegar así, verdad? Y me dice, usted siempre bromeando, ingeniero, lo que pasa es que el jefe de planta me ha pedido que mida el caudal y no sé cómo hacer eso. A ver, vamos, muéstrame dónde es eso. Me llevó al ambiente y era el lugar del proceso de corrugación de cartón, que eran más o menos como cilindros mecánicos, ¿verdad? En armazones mecánicos, y que dejaba chorrear agua, imagínense, agua por todo el piso. Obviamente el tipo, el jefe de planta, era pues, ingeniero industrial, y sabiendo que había un muchacho de ingeniería química, me imagino que por arruinarlo le dijo eso, ¿no? Entonces le dije al amigo, a ver, ¿dónde, digamos, corre el agua? Ah, me dice, allá hay un desagüe. A ver, vamos, ahí cerquita, ¿verdad? En el mismo ambiente, todo de cemento. Y cierto, había una rejilla. Entonces le dije, a ver, ¿recuerdas la rejilla? Se podía abrir la rejilla, muy bien, y digo, anda a conseguir. En el lugar, en la papelera, también fabricaban, digamos, artículos de plástico. Bueno, tenían bastante viruta de plástico por el lugar en el proceso de afinamiento de baldes, etcétera, de todo lo que podían fabricar, ¿verdad? Entonces le dije, recoger esa viruta de plástico junto con restos de cartón y vamos a fabricar una pequeña presa, ¿me entienden? Alrededor del desagüe hicimos entonces que como jugando una especie de paredcita, ¿verdad? Para que se junte el agua. Y le dije, anda, conseguiste alguna lata y trajo una latita, creo que era una tapa de sardín, algo así. Entonces doblamos en forma de canal, ¿verdad? Así. Y le metimos ahí en ese pequeño dique que hemos formado. Evidentemente el agua que llegaba al lugar se empezó a juntar y hemos formado un chorro, ¿verdad? Me están entendiendo, ¿no? Entonces conseguimos, anda, conseguiste un baldecito, algo, cuyo volumen conoce. Dice, hay un baldecito que tiene 2 litros de capacidad, perfecto. Entonces agarramos ese baldecito y con su reloj, ¿verdad? Para vas a recoger aquí el agua, le dije cuánto tiempo va a tardar ese medio, la mitad de volumen. Entonces empezó a medir, ¿verdad? Y podía hacer viendo su reloj. Así que de esa forma hizo 5 mediciones, sacó un promedio y tenía el caudal. Al día siguiente, el jefe de planta, que era amigo, el ingeniero Illescas, me llama a la facultad y me dice, hermano, tienes que ayudarme. Yo le doy una tarea a uno de sus alumnos de medir el caudal, pero no sé cómo este ñato ha medido, pero es correcto la medición. Así que como soy el jefe y quiero saber, porque por ahí me hace una pregunta, ¿cómo se mide, hermano? Entonces, para vengarme, dije, pucha, hermano, no sé, oí cómo habrá medido el amigo, ¿no? Entonces, ese cuento que les hago es real, muchachos, y les va a pasar también a ustedes cuando vayan a alguna planta. Entonces hay que saber, ¿no? La medición primaria. Puedes medir en tu casa practicando con una ducha, lo que quieras. Y el chiste es medir el volumen respecto al tiempo.
Bueno, lo que más existe es la medición indirecta. Es decir, lo que queremos es un equipo, un aparato, una forma de lograr una caída de presión en un conducto, en una tubería. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un dibujo donde está mostrando aquí una placa de edificio. Este lugar que estoy mostrando, armado con una brida a la tubería, tiene una perforación acá al centro, un agujerito de área sub-cero, ¿verdad? Entonces el fluido que está circulando, el caudal, se ve obligado a circular por ese agujerito, ¿verdad? Luego se recupera y ocupa toda el área de la tubería. Entonces, en este caso, imagínense, tenemos acá una presión P sub 1, un piezómetro, acá otra presión, P sub 2, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente esas dos posiciones, sección 1 de área 1 y sección 2 de área 2. En realidad, fíjense, hay dos secciones. El área 2 que ven acá se llama área contracta y este es el área del edificio. Muy parecidos los dos. Se hace algún tipo de correcciones para poder comparar y utilizar el área sub-cero a través de coeficientes de velocidad, por ejemplo, ¿no? Pero vamos adelante. Ya tenemos aquí un área 1, aquí un área 2, o sección 1 y sección 2. Podemos aplicar la ecuación de Bernoulli en estas dos secciones. Bernoulli, o sea que conservación de la energía. Aquí no estamos hablando de pérdidas de energía, ¿verdad? Recuerden que Bernoulli es una ecuación teórica que solamente nos habla de esa conservación de energía. Ustedes saben que siempre además se pierde energía. Pues no importa, partimos de la ecuación de Bernoulli, además de la ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que el área 2 va a ser ya directamente igual al área 0. Es decir, el área contracta va a ser igual al área del orificio. Vamos a suponer esta parte. Entonces cambiamos esas referencias de manera que vamos a despejar B sub 2, que se va a convertir en B sub 0, la velocidad por el agujerito, por el orificio, y sale esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es delta H? Por supuesto, es P1 menos P2 sobre P específico. Es lo que se mide con el manómetro. Entonces, tenemos esta relación de la velocidad del fluido con la que pasa el agua, digamos, por el orificio. Por otro lado, definimos la relación del diámetro del orificio al diámetro de la tubería como beta, un valor constante para secciones circulares, ¿ya? Beta, D sub 0 sobre D sub 1. Entonces, ese beta, por si acaso, va a ser igual al cuadrado de la relación de áreas o a la cuarta potencia de la relación de diámetros. Entonces, ya nuestra ecuación tiene en función de beta este tipo de expresión. 2G delta H sobre 1 menos beta a la cuarta. Ya tienes la velocidad, por lo tanto, el caudal va a ser igual a esta velocidad por su área, ¿verdad? Y acá tenemos entonces la expresión del caudal. Pero recuerden, esta expresión de caudal ha logrado deducirse, formarse a partir de la ecuación de Bernoulli. Y no hemos tomado en cuenta la pérdida de energía. Por lo tanto, es un caudal ideal. Entonces, para corregir, definimos también, o se define más bien, un coeficiente de descarga. C sub Q, que es caudal real sobre caudal ideal. ¿De acuerdo? Es importante esta relación. Esa relación de caudal real al caudal ideal siempre va a ser menor a 1 porque el caudal real ya pierde energía, ¿verdad? Respecto al ideal, entonces va a ser menor a 1. Ya estamos considerando las pérdidas de energía si nosotros tomamos en cuenta el caudal real. Entonces, acá está el nombre, coeficiente de descarga. ¿De acuerdo, no? Es un número adimensional. Entonces, ya la expresión del caudal va a tener esta forma. ¿Ya? C sub Q sobre raíz de 1 menos beta a la cuarta potencia por A sub 0, raíz de 2G delta H, metros cúbicos sobre segundo. Entonces, con esta ecuación ya podemos calcular el caudal. Si nosotros tomamos en cuenta este término inicial de C sub Q sobre raíz de 1 menos beta a la cuarta, eso también se denomina coeficiente de flujo. Entonces, la ecuación ya es más sencilla. Acá tenemos el caudal en función del coeficiente de flujo. Y esta ecuación nos va a acompañar toda nuestra vida, muchachos. Entonces hay que saber que acá es la relación del coeficiente de descarga respecto a raíz de 1 menos beta a la cuarta potencia.
Bien, entonces, tanto C sub Q como K normalmente se expresa en bibliografía en función del Reynolds y de beta. Entonces existen gráficas especiales que nos permiten calcular C sub Q y K, ¿de acuerdo? Estas gráficas que las vamos a utilizar están en el Francini. A ver, vamos a pasarnos al flujo de fluidos compresibles. Desde el punto de vista teórico, esta es la relación, ¿ya? Ya entonces es una relación del caudal en función de un factor de expansión adiabático Y, que está acá. ¿Listo? Entonces tenemos el coeficiente de flujo multiplicado por el área 2, que va a ser el área de la sección estrecha, o puede ser también el área del orificio. Todo esto multiplicado por 2 veces la densidad de agua hasta arriba, multiplicado por la caída de presión P1 menos P2, y nos da en kilogramos sobre segundos. Recuerden que hablar de fluidos compresibles no nos conviene utilizar en volumen sobre tiempo, sino más bien masa sobre tiempo, porque el volumen es muy variable, con variaciones de presión va a ser sería muy difícil medir el caudal con esta ecuación para fluidos compresibles. Entonces, en fluidos compresibles, esta es la relación que hay que utilizar. Y para encontrar el valor Y, que es el factor de expansión adiabática, se utiliza este tipo de diagrama. ¿De acuerdo? Acá tenemos en el eje Y precisamente el factor de expansión Y. Tenemos por la parte superior delta P sobre P sub 1 o abajo P2 sobre P1. Cualquiera de estas dos son referencias de las distintas líneas que están viendo acá adentro. ¿Verdad? Este grupo de líneas en la parte superior sí sirven para, digamos, placas de orificio, ¿verdad? Fundamentalmente. Y acá estas distintas líneas obedecen al beta, a la relación de diámetros. ¿Ya? De acuerdo de acá. 0,5, 0,7, 0,8, etcétera, son los valores de beta. Y aquí abajo, las líneas que están en la parte inferior, esas sirven para tubos Venturis y además para toberas. ¿De acuerdo? Otra vuelta aparecen los valores de beta acá. Es importante, señores, que cuando hablamos de fluidos compresibles, hay que tomar en cuenta el coeficiente adiabático, el K minúsculo, acuérdense, que es igual a Cp sobre Cv, ¿verdad? El K para gases diatómicos y aire vale 1.4. En cambio, el K para flujo de vapor vale 1.3. Entonces hay que revisar que esta gráfica corresponda o bien a un gas o bien al vapor. Es diferente. Por otro lado, es bien interesante, vamos a ver eso, que ustedes tendrían que pensar o revisar desde su punto de vista de gran capacidad que tienen de investigación bibliográfica, por qué los valores del coeficiente de expansión adiabático solo hay para valores mayores a 0.56 más o menos. Vean acá, se han fijado por acá, la relación de presiones va variando al revés. 0,4, 0,5, 0,6 hasta el valor de 1, P2 sobre P1, ¿verdad? En cambio, arriba es de 0,1 a, digamos, hasta 0,6 max. Entonces hay que mirar esto, muchachos, hay que entender y revisar. Bueno, entonces vamos a hablar, además de una nota puse acá, ¿qué es el flujo subsónico? A ver, jóvenes, alguien que me ayude, ¿a qué se denomina flujo subsónico? ¿Quién va a responder, por favor? Es importante saber esto, si no, no vamos a... Creo que es cuando el Mach es menor a 1, cuando se los denomina flujos subsónicos. ¿Y qué es el número de Mach, te acuerdas? Es la velocidad del fluido sobre la velocidad del sonido. Correcto. Sí, pues es un factor, es una relación, digamos, adimensional que se utiliza en flujo de gases, ¿verdad? Entonces, evidente, si tú dices subsónico, está por debajo de Mach 1. Entonces, para Venturis y tuberas, estamos viendo esto, era tarea para ustedes ver un poco de esto, ¿ya? No va a haber valores de Y, perdón, para la relación de P2 sobre P1, 0,52. ¿Ya? Entonces, siempre la relación P2 sobre P1 va a ser mayor a 0.528. Me estoy refiriendo a este valor, acá. ¿Ya? 0.52. Entonces, tiene sus, digamos,
que sabe explicación termodinámica, pero vamos a asumir esto. Ya, gracias por la ayuda. Sigamos con esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que causan la caída de presión? Primero, la placa de orificio. Está acá. Esta es una fotografía, una placa de orificio. Ven acá esta forma. ¿Qué se llama este tipo de unión, muchachos, de tuberías? Brida. Eso es, son bridas, ¿no? Están conectadas por pernos, gracias. La tobera es acá, es esta partecita que está por la parte interna. Eso se llama tobera, también está instalada con bridas. Y el venturímetro, es un equipo compacto, muy interesante, ¿verdad? Que es quien sabe, la mejor de las tres, porque es la que menos pérdida de carga produce. Bueno, vamos a utilizar, hay que saber, es placa de orificio, tobera y venturímetro. Tres, los más importantes métodos o elementos primarios para producir la caída de presión. Acá está la gráfica que se refería a los cálculos de los coeficientes, en este caso K, miren, ¿ya? K es respecto al Reynolds. Este se utiliza para placas de orificio. Observen esto, aquí son los valores de beta, 0,7, 0,6, 0,5, etc. ¿No? Y ahí es lo que hay que darse cuenta, muchachos. Mucho cuidado, vean el Reynolds, cómo está expresado. Diámetro 1, velocidad 1, densidad 1 sobre viscosidad absoluta 1. Pero velocidad 1, ¿a qué se refiere velocidad 1? A la velocidad del fluido en la tubería, no en el orificio. Por eso se llama velocidad de aproximación. Cuidado con esto. Si toma en cuenta la velocidad B sub 0 que hemos calculado o mostrado en el orificio, no sirve esto. Sería un error. Entonces, así se calcula el valor. Conociendo el Reynolds, digamos beta 0,70, y vas por acá, entonces horizontalmente vas a encontrar la lectura de K. Para tobera es así la gráfica. También es el valor de K, nuevamente es Reynolds, y acá están los valores de beta. ¿De acuerdo? Entonces sí, también hay que tomar velocidad de aproximación. Bueno, y para venturímetros hay gráficas de este tipo, casi siempre están establecidas en una relación de, digamos, con beta 0,5. Toditos son beta 0,5, vean. 200 pulgadas por 100 pulgadas, 8 pulgadas por 4 pulgadas, etcétera, ¿verdad? Media pulgada con 4 pulgadas, siempre es beta 0,5, ¿ya? Acá está el Reynolds, pero acá miren bien en el venturímetro, dice velocidad 2. Por lo tanto, es la velocidad en la garganta del venturímetro. ¿Qué es eso de garganta del venturímetro? Estamos hablando acá, ¿verdad? Ahí se llama garganta. La parte angosta del venturímetro es la garganta del mismo. ¿De acuerdo? ¿No? Por ese sector va a haber una velocidad diferente que la velocidad que atraviesa por la tubería. ¿Cómo la encuentras? A través de la ecuación de continuidad. Pues, bueno, vamos adelante entonces. La lectura del manómetro, más bien, a veces utilizamos por acá un fluido manométrico diferente, digamos fuera agua, el fluido que está circulando, esto puede ser mercurio, ¿verdad? Entonces es necesario referir el delta H que utilizamos para el cálculo del caudal en delta H del fluido que está circulando. Y esta es la relación. Delta H que tenemos que utilizar en la ecuación es igual a delta H manómetro que lees con un manómetro multiplicado por la relación de densidad del manómetro, densidad del fluido menos 1. ¿Ya? Entonces hay que corregir. Si este manómetro fuera de agua-aire, entonces no es necesario corregir. Solo se corrige cuando el fluido es diferente al fluido que está circulando. Importante esto, jóvenes. Ya nos damos un ejemplo. Queremos medir el caudal de metanol que pasa por una placa de orificio que circula por una tubería de acero de 10 centímetros de diámetro interno. Temperatura 20 grados, diámetro del orificio 3 centímetros. Y la lectura del manómetro, vean, está dado en mercurio, 11 centímetros de mercurio, por lo tanto habrá que corregir esta lectura, ¿no? Con esta temperatura para el metanol tenemos propiedades físicas. ¿De acuerdo? El caso hay que tener cuidado con la densidad relativa del mercurio. Muchos utilizan como si fuera constante, no es así. En el Gerhardt, el libro que deberían ustedes conocer también, se puede encontrar la densidad relativa en función de la temperatura. Y para 20 grados centígrados está en 55. Sería bueno que consigan esta tablita de Gerhardt.
En la forma de caudal es esta. El beta encontramos diámetro del orificio, diámetro de la tubería 0,3. El área del orificio es este valor. Ahora hacemos la corrección de la lectura manométrica con la ecuación que se los ha dado, que hasta el 0,11 metros en este caso de mercurio, 1355 sobre densidad reactiva del metanol menos 1, igual este es el valor en torno del H en altura de metanol, porque está circulando metanol. Bueno, ahora vamos a encontrar el valor de K. Bueno, vamos a ver el valor para beta 0,3. Si decimos K igual a 0,6, ¿de acuerdo? Este beta lo conocemos. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Sí, 0,6. Y el caudal sería este valor, ¿no? Entonces, vamos a comprobar el valor. Hemos puesto un ¿de dónde hemos sacado 0,6? Vamos a mirar esto. El 0,3 está por aquí abajo, el beta, ¿de acuerdo? Y la parte, vean ustedes, esta parte es horizontal y tendría un valor constante de 0,6 más o menos, ¿no? Si nuestro Reynolds fuera mayor a este valor hacia la derecha, ¿no? Ya sería constante. Para comprobar precisamente con el caudal, calculamos la velocidad, ¿verdad? O sea, la aproximación, y luego el Reynolds, y sale 4.23 por 10 a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a ver acá, el valor de 10 a la cuarta es esta, acá más o menos por este punto. Vean que se ha elevado un poquito. Entonces, el K ya es 0.61, un poquito mayor. Entonces, avanza la corrección ahora. Como no hay mucha diferencia, es una buena forma, ¿verdad? Entonces, vamos a corregir porque es necesario un poquito más grande. Hacemos la relación de esos valores de K. K mayor sobre K menor, haciendo que esta relación del paréntesis sea mayor a 1. Entonces vamos a multiplicar por el caudal que hemos calculado y eso va a aumentar el caudal. Entonces el caudal será 2.542 por 10 a la 3 metros cúbicos sobre segundo. Importante entender esta corrección. Cuando los valores son cercanos, si tenemos que disminuir, entonces esto sería, digamos, la inversa, ¿no? Para que sea menor a 1. ¿Me acuerdo, no? Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Queremos calcular el aire, y es un fluido compresible, pero esta vez por una tobera. Vean, tenemos acá las dimensiones, diámetro de la garganta, diámetro de la tubería, 10 grados centígrados de temperatura y el delta H que se mide es 81 milímetros de agua. Vamos adelante, esta es la ecuación. Necesitamos saber el caudal másico y obviamente el valor de Y, el coeficiente adiabático de expansión. Entonces, primeramente el coeficiente de flujo. Tenemos el área, ¿verdad? Tenemos el beta y tenemos también la relación de delta P sobre P sub 1. ¿Y de dónde sacamos este valor de delta P? Nos han dado la caída de presión en altura de agua, 0.081, la podemos convertir en delta P, multiplicando por su peso específico. Delta P, peso específico, por delta H. La temperatura a 10 grados centígrados es el peso específico del agua, porque vamos a utilizar esa delta P. De ahí, entonces, el delta P sale 794.124 newtons por metro cuadrado. Y entonces, el delta P ya sería de esta forma, ¿no? T1 menos P2. Pero entonces, en este caso, todavía queremos calcular P sub 1, no conocemos. Y para ello, P sub 1 la vamos a despejar de la definición de peso específico. ¿Ya? Esta es la relación de peso específico. Densidad sería gravedad sobre R'T, ¿verdad? T1. Pero si multiplicamos por P1, más bien la densidad sería P1 sobre R'T sub 1. ¿Ya? Esa densidad por gravedad específica. De ahí despejamos P sub 1. Entonces, a 10 grados tomamos en cuenta el peso específico del aire. Esta es la constante R' para el aire. Calculamos la presión P sub 1. Ahora ya tenemos delta P sobre P sub 1. Ya, este valor es importante. Es decir, nosotros vamos a utilizar ese valor para poder hacer la determinación correspondiente. Como ven, es prácticamente cero, ¿no? O sea, pegado completamente acá, a este lado, cero. Este es delta P sobre P sub 1. ¿Cuánto leen el Y? Vean, es prácticamente 1, ¿no? 1, Y.
Para cualquier B tenemos que llegar a este punto, y igual a 1. Entonces, la densidad de aguas arriba ya podemos calcularla. Acá está. Listo, ahora necesitamos el estimar el valor de K. Tenemos beta 0,5, ubicamos acá este valor 0,5. Nuevamente, si vemos acá la parte horizontal, nos va a dar una lectura un poquito mayor de 1, ¿verdad? 1.005 es región horizontal. Bueno, calculamos el caudal y ahora vamos a comprobar el valor supuesto. ¿Ya? Entonces, del caudal, por supuesto, determinamos despejamos la velocidad, el área. Tenemos todo aquello para encontrar el Zeno. El Zeno, entonces, de esta forma y sale 635 por 10 a la cuarta. 635 por 10 a la cuarta. Entonces, aquí está el 10 a la cuarta, 635 por acá. Si subimos entonces al valor que hemos tomado de beta 0,5, es un poquito menos que el valor que hemos tomado en cuenta. Entonces, va a ser más o menos 1.004. Con ese nuevo valor, el valor de B doble, el caudal sería este. O hacemos la corrección que se les ha enseñado a ustedes, ¿verdad? El valor que hemos asumido era un valor de 1.005. Es prácticamente el mismo, ¿no? Bien, vamos adelante. Ya saben los ejemplos, cómo se realizan. El rotámetro es un medidor de caudal directo. Es un tubo troncocónico, como ven acá, transparente. Internamente tiene un bulbo. Es el equipo más o menos que contamos en la casa, ¿verdad? Un rotámetro. Entonces el fluido entra por la parte inferior y sale por la parte superior. ¿Qué fuerzas se producen? Miren, este es el bulbo que está dibujado acá. ¿Ya? Entonces, de pronto se originan tres fuerzas. Una fuerza de empuje por la cantidad de volumen que ha desplazado el bulbo hacia arriba, un peso hacia abajo y una fuerza de arrastre que pasa alrededor del mismo. Es decir, el fluido va a entrar por acá y va a pasar por los costados, por el ánulo, ¿verdad? Eso origina una fuerza de arrastre. Entonces, el balance de fuerza va a ser esta fuerza de arrastre más fuerza de empuje igual al peso. Estas son las definiciones. La fuerza de arrastre es una expresión nueva, ¿verdad? Que la tienen que más o menos considerar del principio de transporte de cantidad de movimiento. Esta es la fuerza de empuje y este es el peso del bulbo. Entonces, de este balance podemos nosotros encontrar la velocidad, ¿verdad? Y si definimos acá esta relación de 1 sobre CD que está dentro de la ecuación como coeficiente de descarga, el caudal va a ser esta velocidad multiplicada por área del ánulo. ¿Ya? Y esta es la relación. Con esta relación, con esta ecuación, podemos calcular el caudal del fluido que circula por un rotámetro. Entonces, recuerden que absorbe el área del ánulo. ¿Ya? Ánulo es esta parte verde. Esta parte lila más o menos corresponde a la vista superior del bulbo y la parte externa sería el tubo, ¿verdad? Y así se calcula el área del ánulo. Bueno, cuando hablamos de ecuación normalizada, el caudal de cualquier líquido podría expresarse en caudal de agua. Esta es la expresión del caudal del líquido y este es el caudal del agua. Debemos cambiar en este caso. Obviamente las propiedades físicas van a corresponder o al líquido o al agua, como podemos ver acá en las ecuaciones. Si dividimos ambas ecuaciones, entonces tenemos el caudal de un líquido expresado en función del caudal de agua. ¿Ya? O sea que un rotámetro fácilmente puede ser utilizado para medir el fluido de leche, por ejemplo, no siempre de agua, pero pues quisiéramos conocer a cuánto de caudal en agua equivale. Entonces, a eso se llama normalización o ecuación normalizada de caudal. El tubo Pitot. Miren, el tubo Pitot tiene un piezómetro que mide la presión estática y acá un piezómetro más bien, piezómetro dobladito en la parte central para que recoja también el efecto de la velocidad. Eso hemos visto, por si acaso se acuerdan, con los perfiles piezométricos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por supuesto que se puede utilizar para medir el caudal, pero siempre y cuando no tenga sólidos en suspensión, porque si no, esta, digamos, el área del tubito que está doblado va a ser fácilmente obturado y no vamos a tener buena lectura. Entonces vamos a aplicar el balance de Bernoulli entre 1 y 2 en la línea central. ¿Esto? Corriente central. Y aquí aparece esto, ya aparece el B punto, ¿verdad? Que se refiere a la velocidad de la partícula.
Entonces, como está el centro, los dos están a la misma Z, se eliminan. Y además B sub 2 se elimina acá. ¿Por qué? Porque el fluido ya no recorre, ¿verdad? Hay un momento en que el fluido entra al tubito, sube hasta un punto máximo, ya no recorre más, no se mueve más. Por lo tanto, cero. Entonces, de esa forma calculamos la velocidad 1. Y como en la parte central se convierte en velocidad máxima en la línea central. Recuerden que esta velocidad máxima nos puede servir para calcular la velocidad media como un medio, si fuera velocidad media, ¿verdad? Si fuera flujo laminar. O 5/4 de esa velocidad nos va a dar la velocidad media, si fuera flujo turbulento. Entonces, con esa velocidad media, calculamos el caudal. Perfecto. Esa es la clase de hoy día, así que ahora pueden hacer las consultas que desean. Les escucho. Adelante, muchachos, tenemos 3 minutos. ¿Qué pregunta tiene? A ver, Michelle. ¿Será que me puede volver a explicar lo del flujo másico, en el ejemplo del flujo másico? Sí. De que me estoy perdiendo con las dos gráficas que ha tomado. Sí, sucede lo siguiente, que cuando utilizamos o calculamos flujo de fluidos compresibles, vos sabes que el volumen de un gas ha de variar rápidamente con la presión, ¿verdad? Ustedes saben que además, tú sabes, Michelle, que cuando un gas está circulando por una tubería siempre hay caída de presión, ¿verdad? Y esa caída de presión pues haría que la lectura, si fuera caudal volumétrico, sería muy variable, ¿verdad? No sería lo adecuado. Es por eso que en vez de tomar de caudal volumétrico, se debe utilizar caudal másico. ¿Por qué? Porque la masa es constante, ¿verdad? No importa que haya variaciones de presión, etcétera, la masa es constante. Es un valor absoluto la masa. Aquí o en Marte la masa es la misma. Por ejemplo, yo te pregunto ahorita, ¿cuánto pesas, Michelle? Dime nomás, 50. Claro, 50 pero en la Tierra, ¿verdad? Si te vas a la Luna, más o menos sería la cuarta parte de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué varía tu peso? Porque el peso es masa por gravedad, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? La gravedad es lo que diferencia el peso tanto en la Luna como en la Tierra. Entonces la masa es constante. Por eso se utiliza caudal másico para gases, porque no va a ser afectada por esta caída de presión. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, esta relación ha sido obtenida a través de balances distintos que se pueden realizar en un sistema, igual que hemos visto para fluidos compresibles e incompresibles, y llegamos a esta relación, donde necesitamos conocer esta Y, que es más o menos lo que corrige, por si acaso, el caudal, en este caso máximo. Y esta Y se calcula con esta gráfica. ¿Ya? La vas a ver en tu Francini o sacar fotocopia, como quieras. Si Y contra delta P sobre P1 que arriba, y aquí P2 sobre P1. Y estas son un grupo de líneas, estas para placa de orificio y estas de aquí abajo para toberas y venturímetros. Y las líneas tienen diferente beta. Beta es la relación de diámetros, ¿no? De la parte angostita al diámetro de la tubería. Listo, y con eso encuentras el Y. Y lo demás es sencillo. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Gracias, Sergio. Ya, entonces, muchachos, ya saben, mañana voy a tomar el examen a esos dos chicos. Espero que el viernes ya se pueda presentar, en este caso, el nuevo ayudante. Ojalá sea bueno, ¿ya? Bueno, hasta acá la paramos, acabó nuestro tiempo. Hasta luego, muchachos.